¿Cuánto va a ser la inflación este año? Bueno, en el presupuesto, que es la última estimación oficial que tenemos, el gobierno está diciendo que va a cerrar en 42. ¿Crees que es alcanzable? Sí, con el rango normal de error, que suelen ser 2 o 3 puntos, en este nivel sí. Si no es 42 podrá ser algunos puntos más, pero sí, de todas maneras, antes de que me lo preguntes, coincido con vos, es la gran cuenta pendiente de nuestro gobierno. No hay ninguna duda de eso. Ahora, digo, hoy Nicolás Dujovne dijo que esta inflación, la que estamos midiendo en septiembre, la que viene en octubre, son transitorias y que... ¿Sentís que se confía en que el gobierno pueda controlarla? Porque va a ser, yo no quiero poner estadísticas, la inflación más alta de los últimos 27 años, etcétera, etcétera. Te tocó defender el presupuesto hace un año diciendo la inflación va a ser del 10. Corrigieron al 15 y va a ser cuanto menos 42. Mira, a mí más que dar opiniones, me gusta por ahí aportar un poco al análisis. Yo creo que hace 3 semanas hicimos un razonamiento parecido en tu programa de radio, y es decir, bueno, va a cerrar en 42 más o menos, es plausible bajar al 23 y que eso se transforme en algo estructural. Entonces, lo que yo tomo como antecedente es el bienio 2016-2017, que era mismo gobierno, una situación macroeconómica similar. En el 2016 terminamos con un 39% de inflación, en el 2017 fue del 24%. O sea que bajamos 15 puntos en un año en el cual, o sea, transición del 16 al 17, en el cual había 3 particularidades que ahora ya no están. Y esto te lo digo como para decir, es verosímil pensar que se pueda bajar. No te estoy firmando un papel porque hay un montón de variables de los cuales esto depende, pero en ese momento todavía el Banco Central emitía a razón de 150.000 millones de pesos por año para el Tesoro, sin respaldo. Ahora desde junio 0. Y con la política más contractiva todavía del Banco Central, que por el momento está dando alguna señal de funcionar, digamos, con más razón podemos esperar que no va a haber emisión. En segundo lugar, en el 2017 creció la economía. Es una muy mala noticia tener que estar diciéndote que podemos esperar menos presión sobre la inflación producto de que va a caer la economía. A mí no me enorgullece decirlo, pero en el análisis hay que tenerlo en cuenta. Y el tercer elemento es que si bien las tarifas van a seguir acomodándose en función de la readecuación que se anunció en 2016, ya dieron gran parte del camino y ahora van a estar mucho más en línea con la inflación general de precios que en el 2016-2017. Entonces, si hace 2 años logramos bajar 15 puntos con 3 componentes que hoy ya no están, que son proinflacionarios, tal vez bajar 19 puntos ahora es verosímil. ¿Por qué debería pasar lo que no pasó hasta ahora si son los mismos haciendo lo mismo? O sea, ¿qué razón de verosimilitud hay para creer que la inflación va a bajar cuando dijeron hace un año 10%? O sea, no es que le pifiaron un poco, 10% a 45%. ¿Por qué debería pasar esto? Porque la clave está en lo que vos dijiste. Podemos ser los mismos más o menos, no tenemos que hacer lo mismo. Es decir, tenemos que hacer una autocrítica y corregir. Yo creo que la política monetaria ha cambiado 180 grados. Y eso no fue producto de nada distinto a una profunda autocrítica que tuvo en el camino 2 cambios de presidente de Banco Central, hubo un reconocimiento liso y llano de que no habíamos acertado con la política monetaria y ahora está cambiando. Entonces yo tomo tu frase, pueden ser los mismos en tanto y en cuanto, o podemos ser los mismos en tanto y en cuanto no hagamos lo mismo. Y vos en tu entrada decías algo muy interesante, que es, bueno, ¿qué presidente podría aspirar a una reelección en cualquier país en estas condiciones que no sea la Argentina, en donde enfrente tenemos lo que tenemos? Y a ver, ahí para mí lo más importante es, ojalá lo de enfrente, lo de este lado, lo de ayer, lo de hoy y lo de mañana, aprenda a decir, la verdad la pifiamos. La verdad la pifiamos. No ser dogmáticos, no casarnos con una idea a ultranza y sí reconocer, como vos decías recién, que el otro puede tener razón, que a veces nosotros con la mejor de las intenciones planteamos un camino que por otros motivos más allá de nuestra predisposición no funcionó y que no por nosotros mismos, por quedar bien, sino por nuestro deber con la gente tenemos que estar dispuestos a reconocer y a cambiar el camino. Pero entonces no lo que no hay enfrente es eso. Sí, es decir, digo, yo creo, Cambiemos, ¿qué tiene Cambiemos diciendo, que no tiene unidad ciudadana? Tiene autocrítica. Pero y el gobierno, el presidente debería decir la pifiamos. El presidente dijo 10% de inflación, en marzo lo peor ya pasó.
la tormenta ya pasó. El presidente Pero le es debe el decir, que la cambia verdad... el equipo y el que cambia la política. El presidente es el jefe. Entonces, cada vez que hay un cambio de caras y un cambio de accionar, ¿Pero el cambio lo hace el ¿Pero presidente. qué caras, Nicolás? Salvo el presidente central. Mismo ministro de Economía, mismos ministros, misma política económica. Pero mismo ministro de Economía que hace un año llevamos 3 y ya tuvimos 2 ministros de Economía, teniendo en cuenta que el Ministerio de Economía cambió. Antes era una parte, ahora absorbió otras funciones, cambió la estructura de la jefatura de gabinete, se fue la canciller, cambiamos, 2 veces el presidente del Banco Central. No importa, digamos, si son muchos o pocos, porque podemos estar discutiendo toda la noche, pero yo no veo que este sea un gobierno falto de autocrítica y no hay autocrítica en otros lugares que no sea que venga de arriba. Pero te lo pregunto a vos, ¿la pifiaron? También. En algunas cosas sí, por supuesto. En la política económica. Y en la política económica, de mínima, sobreestimamos la velocidad con la cual la economía se podía recuperar. Y sin duda sobreestimamos el hecho de... Porque nosotros llegamos con una premisa que era plausible, no era alocada, pero tampoco era fácil de cumplir, que era el gradualismo requería no bajar muy rápido los impuestos para no desfinanciar al Estado que en un 70% asiste socialmente y debidamente a millones de argentinos que son consecuencia de muchos años de malos gobiernos. Ahora, para lograr eso nosotros necesitábamos que el crecimiento económico, con un congelamiento del gasto, sin bajar gasto, pero congelando el gasto y el crecimiento económico, diluyera el déficit. Es decir, que el déficit no fuera producto de un recorte del gasto, sino que fuera producto de un crecimiento de la economía más rápido que el gasto. Eso era posible en tanto y en cuanto hubiera actores argentinos o extranjeros, porque acá los argentinos también tienen un rol importante que cumplir, que estuvieran dispuestos a financiar esa transición, que nosotros dijimos que iba a llevar entre 4 y 5 años. Al principio parecía que estaban. En algún punto, algunos factores exógenos, externos y algunos nuestros, hicieron que esa confianza se diluyera y que ese financiamiento desapareciera. Entonces tuvimos que improvisar y tuvimos que cambiar sobre la marcha nuestro plan de gobierno. Vos me decís, ustedes alegremente están subiendo impuestos que dijeron que iban a bajar. No, lo hacemos contra nuestra voluntad, es decir, con mucho pesar, porque sabemos que es algo distinto a lo que dijimos que íbamos a hacer. Pero te digo varias cosas. Pero hace falta. Eso es interesante. O sea, están haciendo algo distinto a lo que prometieron en la campaña. Sin duda, Luis, nadie puede negar esto. Si nosotros está todo registrado lo que dijimos, y además yo me precio de que muchos de nosotros somos coherentes. Entonces, bajémoslo a lo llanísimo para que entendamos. 2 ejemplos. Pablo Tonelli, diputado que integra tu bloque, me dijo a mí al aire, y fue título entonces en diciembre, los jubilados van a perder plata, pero no poder adquisitivo. Los jubilados van a tener una recomposición del 26%, la inflación del 42%. Cierto, también es cierto, en el marco de un país en donde todos los asalariados van a perder contra la inflación, porque por más que haya revisiones de paritarias o plus o lo que sea, las paritarias han cerrado algunas en 18 o 20%, las más importantes, creo que una de ellas fue la camionera, en 25, 28%. Es decir que en ese sentido, y habida cuenta de que las jubilaciones se pagan de los aportes de los trabajadores activos, el hecho de que todos perdamos contra la inflación es lo preocupante. No necesariamente que los jubilados solamente pierdan. $8.000 cobran los jubilados. Pero por supuesto, Luis, por supuesto que los jubilados, ojalá en poco tiempo podamos estar dándoles más, pero también es cierto que hay que decir que son muchos los jubilados que fueron víctimas de una estrategia de gobierno, de Estado durante mucho tiempo, que apelaba a los juicios para que se murieran con deuda sin cobrarle lo que les correspondía. Bueno, ahora también, la ANSES sigue apelando. ¿De qué forma podemos entre todos arribar a una solución en donde en 10 años los jubilados estén cobrando el doble? El problema es que los jubilados cobran hoy 8.600, para ser riguroso, y tienen la inflación del 40%. Sí, entonces digo, la verdad que vos me decís, bueno, haces un esfuerzo pero si después de 3 años les prometiste la inflación de un dígito, les prometiste que no iban a pagarse otros impuestos, y hoy viene todo lo contrario. Vos me decís, yo no soy el ministro de Economía ni soy el ministro de Desarrollo Social. Pero soy parte del gobierno y hace 3 años que estamos, me tengo que Pero con un agravante, el presidente sigue diciendo, este es el único camino. ¿Sabes qué? Eso es una actitud soberbia. ¿No sentís que hay soberbia del gobierno tuyo? Mirá, la soberbia es el más común de los defectos y del cual todos en algún momento caemos. Yo personalmente es el defecto que más trato de trabajar día a día, de manera que es posible. Y el poder generalmente tiene un efecto que lo agrava. Entonces no te lo voy a negar. Ahora bien,
el único camino necesita consensos. Necesitamos estar de acuerdo que es el único camino. ¿Vas a votar el juicio político de Garabano? La verdad, entró ayer, no nos lo habían compartido antes, no lo pude ni leer. Y lo más importante de todo me parece que lo que dijo Garabano. Garabano, con bastante soltura y tranquilidad, dijo que él estaba dispuesto a responder una por una las acusaciones que formaran el juicio político. Entonces, antes de votar o no votar, eso es empezar por el final, digamos. Pero digo, a priori, los fundamentos de Carrió es prejuzgó e encubre Garabano a Cristina. ¿Garabano encubre a Cristina? No. Yo tendría que leer el juicio político y escuchar la liguita con la cual no he hablado, pero si me apuraste diría que no, para nada. Para nada. Porque aparte se elabora toda una conjetura respecto de que acá hay un acuerdo estructural. Y yo te quiero decir una cosa. Yo también tuve declaraciones y quiero ser muy cuidadoso. ¿No es un poco soberbia, Carrió? Como todos puede serlo. ¿Sí? Puede ser. Cuando uno analiza esta situación, lo otro que yo te decía es, algunos del gobierno creen que el único modo de construir votos es Cristina del otro lado, el cuco Cristina. ¿Cristina tiene que estar presa? Yo reitero algo que vengo diciendo hace un mes y medio. Acá hay dos poderes del Estado que tienen un control muy inmediato de la ciudadanía, el Ejecutivo y el Legislativo. Cada vez que nosotros nos empachamos de soberbia y empezamos a errar, viene la gente, y lo demostró en el 2015, si ha habido un proceso de acumulación de poder importante en la Argentina, ha sido el kirchnerismo. Aún así, la gente llegó a un momento en donde, marcándole los errores, muchos de forma, muchos de soberbia, controló, cambió el Poder Ejecutivo, cambió parcialmente el Poder Legislativo. Ahora hay uno que es el que más zafa de este control popular, con una razón muy republicana. Es decir, se pensó así. ¿Por qué se pensó así? Se pensó para proteger virtudes, no para perpetuar vicios. Yo le quiero pedir a la justicia más resolución y menos prevención. Y menos apriete con el procesamiento ahí yo no sé si hay apriete. De mínima hay pasividad. Es decir, sí, total. ¿Han cambiado algunos jueces? Sí. ¿El Consejo de la Magistratura funciona un poco mejor? Sí. Ahora bien, a grandes rasgos, este es el mismo Poder Judicial que hace 2 años se galardonó por tardar 14 años por medio en cerrar causas de corrupción. Entonces digo, hay que acelerar. Sí. Y nosotros tenemos mucho por legislar en ese sentido. Decime qué quisiste decir con pensaría otra vez el voto de debido. Esto, lo que quiero decir es, para mí no es una variable indiferente a la hora de votar un desafuero, el hecho de saber o no saber si el Poder Judicial se va a tomar en serio lo que eso significa. Es cierto que hoy los plazos después de la preventiva son 3 años. Por eso digo, tenemos mucho que legislar. Personalmente, creo que nosotros deberíamos rápidamente acortar esos plazos. Porque no estamos en Suecia. Estamos en un país que se ha acostumbrado a utilizar figuras extraordinarias de manera ordinaria. Entonces, de mínima, tenemos que empezar a saber cada vez que votamos este tipo de cuestiones, no es sobre todo un laboratorio, sobre todo con diputados y senadores. Pero porque digo, a algunos le puede no gustar debido. Pero digo, o cambiamos el sistema o reconocemos que representa gente. ¿Qué es lo que dijo Garabano? Mañana es Aida Ayala. Pasado mañana pueden ser Máximo Kirchner, Guado de Pedro, Andrés Larroque. Digo, están todos. Entonces digo, ¿cuándo nosotros vamos a entender si esto tiene algunos tiempos? Digo, todo esto se da en el marco de empezar un año electoral. Yo lo que digo, la justicia tiene un deber con la ciudadanía. Lo tenemos los 3 poderes, o los 4. La justicia debe ser. Pero la justicia, si me preguntás una opinión personal, es la que más en deuda está. Pero, y en montón, y transparencia, y acceso, digamos, contacto con la... Lo que quise decir con debido es, cambiemos sentó un precedente. Nosotros cada vez que haya un pedido de desafuero en firme, es decir, en 2 instancias, lo vamos a votar. Yo lo volvería a hacer. Volverías a hacer. Lo volvería a hacer, pero eso no me inhibe a mí de seguir pidiendo celeridad, que no existe en la justicia, y especialmente en estos casos. Pero pueden hacer las 2 cosas. Suponete que haya un procesamiento para Máximo Kirchner y Guado de Pedro en primera instancia que lo ratifique. ¿Votarías por que fuera desaforado Máximo Kirchner? De vuelta. Nosotros tenemos un protocolo en Cambiemos. En Cambiemos en diputados y en senadores, que lo hemos seguido en el caso de Vido y ahí fue donde se terminó de cerrar. En los pedidos de Cristina que no prosperaron, el Senado actuó de la misma manera, y nosotros en el caso de Aida Ayala, si bien Aida Ayala pidió ella o está por presentar el pedido automático de desafuero, también hay que ir a votarlo, y siendo una diputada nuestra, de nuestro bloque, lo haremos. Requiere 2/3, es decir, que no es solo una decisión de Cambiemos el tema de los desafueros. Y por último, te digo, para poder contestar esa pregunta no es menor el marco de las causas. Conocer la causa. Claro. Es decir, yo no te puedo decir en abstracto. El caso de Debido era un caso bastante patente en múltiples causas. Tal vez, mirá la paradoja, terminó desaforado primero por una causa
en donde hace 1 año y medio no hay avances, o perdón, por ahí hay avances que yo no estoy enterado, pero en todo caso no están siendo todos lo rápidos que uno esperaría, y sin embargo ahora tiene una sentencia firme por la cual, entiendo, lo vamos a tener que volver a desaforar. Es decir, por más que, porque el desafuero aplica a la causa puntual, entonces ahora vamos a tener que volver a desaforarlo, y a mí eso, digo, no es que, esto es lo que siempre dice Pichetto, que los desafueros deberían ocurrir solamente cuando hay sentencia firme. Y Cambiemos dice, los desafueros bastaría con que haya un pedido firme para el desafuero. La verdad es que más allá de eso, hay algo en lo que se tocan ambas posturas, que es lo que yo quiero enfatizar. Eso no inhibe, una u otra postura no inhibe que las causas deban avanzar más rápido. ¿Cómo es tu relación con Máximo Kirchner? Es buena, es cordial. Hemos tenido varios encuentros, principalmente por temas parlamentarios. Definime a Máximo Kirchner. No lo conozco tanto. A mí me parece, primero, digo, para ser breve en el título, me parece muy diferente la imagen a la que se quiso construir durante tanto tiempo. A mí me parece una persona interesante, bastante formada. Digo, no debes tener que hacer un esfuerzo para ser hijo de un presidente o de 2 presidentes durante 12 años y que eso no te dé una noción del poder y una perspectiva sobre muchos temas. Yo creo que él la tiene. En lo personal, digo, eso es lo que te da la política. A los que hacen política, como en tu caso. Está bien, pero se la da a todo el mundo. Es decir, uno tiene las diferencias respecto de las cosas que defiende, dónde está parado y sobre todo de lo que le ha tocado hacer y lo que ha hecho cuando ha tenido poder. Y de eso cada uno tiene que dar respuestas y donde corresponda. Ahora, también es importante entender que mientras nosotros tengamos un régimen así y las elecciones sean válidas y legales y la gente vote, y uno puede decir, yo no entiendo cómo hay gente que sigue votando al Frente para la Victoria. Bueno, por ahí algunos no lo entiendan, pero hay efectivamente gente que vota al Frente para la Victoria y son tan representantes como nosotros. ¿Vos lo entendés? Sí, yo lo entiendo. La política nos tiene que servir para reconocerle al Frente para la Victoria aquellas cuestiones y aquellas banderas que nosotros terminamos adoptando con el tiempo. Hay varias. Ahora, también nosotros debemos pretender que haya humildad y versatilidad de parte de la oposición para entender cuáles son las banderas que Cambiemos está dejando, que también son varias y muy buenas. Y que entonces, como digo, surja una síntesis, primero que tenga mayorías. ¿Sergio Massa es? ¿Es qué? Definímelo políticamente. Sergio es, de las personas que yo conozco, una de las que mejor conoce el Estado y tiene muy buenas ideas, mucho conocimiento. Ha estado, creo que ha sido uno de los directores de ANSES por más tiempo y yo recién te describía que ANSES, si lo pones en términos presupuestarios, es el 60% del Estado. Ha sido intendente, es decir, tiene un roce y un conocimiento del Estado importantísimo que es un valor innegable en cualquier dirigente político. ¿Me contás cómo pasamos de que nos iban a rebajar el impuesto a la ganancia a todos los trabajadores a que ahora vas a junto con la oposición van a aumentar bien otro impuesto más que aumentamos? Sí, te lo dije al principio del programa. Si vos me pedís una justificación en abstracto, no la hay, porque no es lo que queríamos hacer. La justificación es que al no haber tenido éxito en esta transición de 4 o 5 años, en donde planteábamos que hubiera financiamiento para no tener que recortar el gasto o aumentar impuestos, al no ser posible eso, tuvimos que tomar una decisión. Obtuvimos el financiamiento de parte de un único prestamista, que es el Fondo Monetario Internacional, que por supuesto, al igual que muchos miembros de la oposición, marcan que el nivel del endeudamiento ya está llegando a su límite de sustentabilidad, de manera que lo que se decidió fue acelerar la llegada al déficit cero. Para eso, para ponerlo en términos cronológicos, mayo de este año, la meta, vos recordarás, iba a ser inicialmente el 3.2. En ese mismo año, el gobierno unilateralmente anunció que por un esfuerzo superior del gobierno nacional recortando gastos, iba a llevarla a 2,7 este año. Cuando tuvimos que renegociar condiciones con el fondo, o en el primer acuerdo con el fondo, perdón, bajamos de 2,7 a 1,3. Y ese trayecto era todo con gasto público. Esos son, ¿te acordás? Los famosos 300.000, que eran 200.000 de nación, 100.000 de provincias. Y hasta ahí veníamos intentando, bajo todo punto de vista,
salvar esta bandera de ir reduciendo impuestos. Inflación 40. Aumentos salariales 26, 30. No rebajaste el impuesto a las ganancias. Ahora aumentás los bienes. Perdón, el impuesto a las ganancias no lo rebajamos. Vos recordá que en el 2016 nosotros hicimos una rebaja bastante grande vía el aumento del mínimo imponible y eso no se discute más porque quedó indexado. Es decir, el mínimo imponible todos los eneros... Perdón la autorreferencia. Yo estuve en el debate y Macri dijo, nadie va a pagar ganancias, de nadie, a elevar la cosa. Entonces digo, rebajás las retenciones para las mineras, no se generó ningún puesto de trabajo nuevo. Las gasíferas... No, espera, eso no es cierto, eso te lo digo con total... lo dice la propia Cámara de la Industria Minera. No, 4.000 millones de dólares de inversiones mineras en el año 2018. ¿Puestos de trabajo? Bueno, no hay nuevos. Luis, pero digo... pero mira, yo me comprometo ante la Cámara, no lo tengo a mano, pero salimos en la radio en la semana con todo gusto, y lo repasamos. Y si yo estoy equivocado, te lo reconozco. A las empresas de gas le garantizás retroactivamente la devaluación que provocó el gobierno. Digo, hay como una disparidad. Al laburante, bancate la inflación, bancate el aumento de impuestos, y a la única industria que funciona hoy día, que es la industria financiera, todos los beneficios. ¿No es muy desigual? No, tampoco es todos los beneficios. No te olvides que el año pasado sancionamos el impuesto a la renta financiera. 240% ganaron los bancos, hoy publicado. Perfecto. Comisión de Valores. También estamos modificando la ley de ajuste por inflación precisamente para que el esfuerzo también lo hagan los bancos que ganaron esa plata y que no caiga la recaudación de ganancias justamente por una ley que votamos el año pasado, cuando pensábamos que efectivamente íbamos a lograr esta transición, que íbamos a poder seguir bajando impuestos y que íbamos a poder domar a la inflación, para que también las empresas puedan ajustar balances por inflación porque estaban pagando alícuotas ficticias de ganancias. Bueno, eso también lo estamos dando vuelta ahora para que las empresas también hagan el esfuerzo y también en la reforma de bienes personales, el mínimo no imponible por el cual ya hoy estaban pagando todos los argentinos 0,25 lo estamos duplicando y llevando hasta 5 millones justamente en un gesto hacia la clase media que no es precisamente la que tiene 20 millones de pesos de patrimonio. Entonces, de la manera que podemos, lo estamos atendiendo ese tema. Respecto del tema del gas a las empresas, yo te quiero decir que tampoco es algo que nos resulte muy cómodo. Creo que hay que discutir el marco normativo, porque si hay una de las banderas que yo te hacía referencia, que Cambiemos tiene que dejarle a toda la oposición, es que todas las discusiones son válidas, pero la palabra hay que cumplirla como país. Y los contratos hay que cumplirla. Pero no hay que perder algo de vista. Electorado, Nicolás, sí, porque vos decís, no me resulta cómodo aumentar impuestos, no me resulta cómoda la inflación, pero se lo embocás, se lo embocás a la gente. Entonces digo... Pero se lo embocás, Luis. Acá hay que entender, yo ya te di la razón al principio, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las declaraciones y mucha sensibilidad porque hay mucha gente que está haciendo un esfuerzo gigante y mucha de esa gente con cierta frustración. Con esa introducción, yo te digo, acá también tiene que quedar claro que, por ejemplo, el sector energético, tomado en su conjunto, y yo te incluyo la minería como sector extractivo porque estoy convencido de lo que estoy diciendo, es el sector que más inversiones y más empleo ha generado. Se me está viniendo ya para empezar a contestarte la mina de Chinchillas en Jujuy. Tomo la palabra, me lo alcanzás y lo leo. Pero también... ese es el sector que todavía hoy no solamente más divisas está trayendo al país, sino que más empleo está generando. En Vaca Muerta, todos los días hay decenas de familias que se mudan de otras partes del país por un trabajo en blanco, formal, con buen sueldo, la familia entera. ¿Por qué? Porque producto del esfuerzo de mucha gente, sí, pero también del cumplimiento de la palabra, estamos logrando generar más empleo para que haya más aporte y las jubilaciones puedan subir. Porque digo, acá lo que hay que entender es que todos esos impuestos también van a las jubilaciones de todos los familiares que seguro quienes hacen este planteo tienen, a las asignaciones familiares que cobran, a las asignaciones por hijo, que seguramente muchos cobran, es decir, a todas las exenciones impositivas, todo eso se financia de la misma manera, el Estado no genera recursos, los extrae del sector privado y los redistribuye. Cito a los que saben, ¿no? Juan Carlos de Pablo lo dijo aquí, con toda la suerte el gobierno de Mauricio Macri va a terminar en el promedio con una inflación igual o peor que la de Cristina, con una pobreza igual o peor que la de Cristina, con una desocupación igual o peor que la de Cristina. El votante que te votó a vos te dice, ¿qué negocio hice? Lo más importante es que los votantes entiendan
la coherencia del camino y lo que tarda. Si el análisis lo haces de 4 años en 4 años y esa fuera la única variable, yo te tomo que es posible que nos cueste, con las solas métricas económicas de estos 4 años, justificarlo. Ahora bien, todas las métricas que vos decís esconden muchas trampas, ¿no? Digo, la más flagrante es la de la inflación. La inflación va a ser la misma, sin precios máximos, sin pisar tarifas. Sin Moreno. No, pero sin Moreno por las formas, además, y por lo que mentían. Pero digo, la inflación nuestra tiene componentes de retraso enormes. Es decir, digo, en contabilidad vos lo tendrías que imputar a los ejercicios anteriores. Es decir, ahí yo no soy, como te habrás dado cuenta, de los fanáticos del discurso de la herencia recibida, pero estudié economía. Digo, y en la inflación, gran parte, no digo todo, acepto nuestra parte, pero gran parte es sin duda inflación kirchnerista. Y así con varias otras. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de convencer no solamente a nuestros votantes, sino en la otra parte que también estamos con cierto déficit, convencer al resto de la oposición que representan a los demás votantes de que con nuestros más y nuestros menos y con todas las perfecciones que se pueden hacer, este es el camino. Pero por eso te decía, no es el único camino. Es el único camino en tanto y en cuanto logremos los consensos.